Estamos haciendo una serie que se llama Cómo vivir como cristiano. La vez pasada habíamos hablado de venir a Cristo, la venida de Cristo, pero la venida de Cristo no es la segunda venida de Cristo. También tiene que ver la segunda venida de Cristo como una expectativa que tenemos los creyentes de la bendita esperanza de que Cristo volverá. Él prometió que iba a volver y volverá, así como dijo que se iba a subir a sacrificar voluntariamente por nuestros pecados en una cruz, y lo cumplió, y dijo que iba a resucitar al tercer día de entre los muertos, y lo hizo. Así también la Biblia claramente dice que Él va a volver por segunda vez, y créeme que esa debe ser la mayor expectativa de nosotros los cristianos. La Biblia dice en Mateo capítulo 24 que Él va a venir como un ladrón en la noche, dice. Pero ¿quién espera a un ladrón en la noche en su casa? Nadie ni se imagina, ni se espera, y lo que menos quiere es un ladrón en la noche en su casa, ¿verdad? Entonces el ladrón en la noche probablemente va a ser para ellos, para aquellos que no le esperan, para aquellos que no tienen esa expectativa de que Cristo va a volver por segunda vez a favor de un pueblo que le espera, que le anhela, que anhela su venida. Pero para aquellos que le esperamos, el día que eso ocurra, el día y la hora no sabemos, probablemente en eso vamos a ser sorprendidos, pero aún así nosotros vamos a saber de qué se trata. Vamos a ver quién es el que está viniendo. Evidentemente va a ser un evento a nivel mundial que va a determinar un cambio absoluto. Y hoy vamos a hablar sobre la unión con Cristo. Primeramente, venir a Cristo. Nuestros pecados no son tan grandes que no podamos venir a Cristo. Y muchas veces cuando no hemos venido a Cristo es porque nos hemos enorgullecido. Pero a partir de ahí nosotros necesitamos entender nuestra unión con Cristo. Una vez que hemos de alguna manera nacido de nuevo espiritualmente, como habla Juan capítulo 3, donde Jesús le confronta al sacerdote Nicodemo, al líder espiritual del pueblo de Israel, Nicodemo, y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Imagínense, él era un líder espiritual para el pueblo de Israel. Y Jesús, a un líder espiritual para el pueblo de Israel, le dice: Nicodemo, no entendiste nada. Te es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Porque Nicodemo le dijo: todo el mundo cree y dice que vos viniste de Dios por los milagros que haces. El Señor le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le responde: Señor, ¿acaso puedo yo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre? ¿Cómo puede ser eso? Y ahí es donde Jesús le dice: ¿acaso vos sos un líder para el pueblo de Israel? Te sabes prácticamente los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, y otros, los libros proféticos y los salmos, muchas grandes porciones te las sabes de memoria, y me venía a plantear esto: Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Y le explica lo que verdaderamente debe ocurrir en la vida de una persona que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, o por lo menos en aquella época la persona que tenía su esperanza puesta en aquel Mesías que Dios había prometido que iba a venir. Porque para los antiguos de Israel la situación era así: el que era sincero, el judío sincero, podía cumplir la ley moral de Dios, que es los 10 mandamientos, la ley civil, que sería la ley como la tenemos todos en nuestros países, y la ley ceremonial, que era la ley religiosa, por así decirlo, del pueblo de Israel. Pero llegado a un punto de su vida, iba a madurar espiritualmente al punto tal de decirle a Dios: Señor, toda mi vida he tratado de cumplir con la ley civil de mi pueblo, con la ley ceremonial, llevando los sacrificios de animales cada año, cumpliendo con todo el calendario judío. Pero con la ley moral, Señor, con los 10 mandamientos, tengo problemas. Tengo problemas porque cumplo uno, pero me doy cuenta que otro no puedo cumplir. Y tu palabra dice que cuando un punto de la ley yo no cumplo, ya me hace culpable de todos. Entonces, Señor, verdaderamente me doy cuenta que no me puedo salvar. Y moría así ese judío, viejito ya, muchos años, siendo un santo hombre de Dios, pero con la sinceridad de que se dio cuenta que no podía cumplir a cabalidad toda la ley. Entonces, ¿qué hacía él en su vida?
ponía su confianza en lo que Dios ya había prometido desde Génesis, que iba a enviar a un Salvador, a un Mesías, que sí iba a cumplir de manera categórica y completa toda la ley de Dios, y por ende Él, como Mesías, como Salvador, iba a poder justificar a aquellos que ponían su confianza en Él. Cuando vino Cristo y se ejecutó el plan de salvación, por decirlo así, subió a la cruz, fue molido por nuestros pecados, el castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre Él, eso es lo que dice la Biblia, y resucitó al tercer día. ¿Qué ocurrió? Esa esperanza con la que murieron aquellos judíos se les aplicó a ellos. O sea, en forma retroactiva, aquellos que murieron con la esperanza en Cristo también recibieron la salvación. También recibieron la salvación. La unión con Cristo es indiscutiblemente uno de los privilegios y bendiciones más extraordinarias de todo cristiano. Esa unión está forjada por el Espíritu Santo cuando somos regenerados. Entiendan bien, regenerados, no dije degenerados. Degenerados son otros, regenerados. Estoy hablando del nuevo nacimiento, como ya mencioné eso. Cuando corta un pecador de Adán y lo injerta en Cristo. ¿Quién es un pecador que está en Adán? Aquel que no le conoce ni le importa la persona de Cristo. Hasta puede estar viviendo una religión inclusive, donde dice, bueno, ya me fui a la iglesia el domingo, ya cumplí con Dios, ya tengo combustible espiritual para toda la semana. Se levanta cada mañana, ora 5 minutos y dice, bueno, ya cumplí hoy con Dios. Ahora Dios, vos a tus cosas y yo a mis cosas, y vive su vida separado de Dios. O dice, bueno, la iglesia está teniendo un plan de lectura bíblica en un año, voy a leer un poco. Lee, cierra su Biblia, pone a un costado y dice, ya cumplí con el Señor, ahora hago mi vida. Eso es una religión, porque nosotros, la religión, lo que uno hace con la religión es tratar de cumplir, tratar de llenar requisitos. Pero una verdadera unión con Cristo lo que hace es que una persona pueda mantener viva su relación espiritual con el Señor por medio del Espíritu Santo, que te capacita a tener esa relación con Él. Entonces, ocurre esto cuando Dios, por medio de su Espíritu, corta a un pecador de Adán y lo injerta en Cristo. Entonces, el Espíritu establece una unión espiritual entre Cristo y el pecador. Muchos teólogos en su momento dijeron que esta era una unión mística, algo así, tipo orillaban hasta llevar hasta lo imaginario. Y esta es una unión real, según la palabra de Dios. Si vos estás en Cristo, si vos naciste de nuevo, y justamente en las Escrituras, en la Biblia, lo que más se encuentra es estar en Cristo. Esta palabra en. Ahí es donde encontramos la unión con Cristo en la Biblia. Acá vemos que en esta botella, por ejemplo, el agua está en la botella. ¿Sí o no? El agua está contenida en la botella. Así más o menos sería nuestra vida en Cristo. Cristo es Dios y Él es omnipresente, está en todos lados. Y aquellos quienes hemos puesto nuestra confianza en Él, aún a pesar de nosotros y a pesar de las circunstancias que podríamos estar viviendo, y a pesar de los tropiezos, incluso los pecados que podríamos estar cometiendo, porque los cometemos, si hoy estás acá, algo me está diciendo que estás en Cristo. Por más que algunos probablemente vinieron forzados, tipo como esos niños que patean todo lo que hay por el camino cuando no quieren ir a bañarse, reniegan, pero están acá. El que vino hoy acá no fue porque quería nomás. Puede ser que sí, pero aún eso, dice la Biblia, Dios pone el querer y el hacer. Y si hoy están acá es porque Dios les trajo para escuchar este mensaje. Así que atiendan bien. Aunque la esencia de esta unión es idéntica,
Al hacerlo, el Espíritu Santo restablece la relación de pacto entre Dios y los pecadores. Hablamos de que Dios, cuando le une a un pecador a Cristo, le quita de su vida adámica, por decirlo así, lo retira de Adán y lo injerta en Cristo. Es como que antes vos tenías una naturaleza pecaminosa y no te dabas cuenta y ni te importaba, lo amabas tu pecado y vivías como si nada, feliz en tu pecado. Pero hubo un cambio en tu vida, que a lo mejor vos no te diste cuenta cómo fue ese cambio. Pero un día escuchaste el Evangelio, la buena noticia de Cristo, que Cristo murió en una cruz, que toda su sangre fue derramada, pagando el precio por cada uno de tus pecados, sin importar cuáles fueran y cuántos fueran. Porque algunos dicen, no, mi pecado es tan terrible que yo no creo que Dios me perdone. Créeme que si hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona. Y se olvida, dice, no es lo que perdona nomás. Lanza al fondo del mar, al fondo del océano nuestros pecados. Y nosotros otra vez a veces le decimos, Señor, pero sentimos culpa y vergüenza. Entonces en nuestra mente constantemente está reflotando ese pecado. Y decimos, no, pero Señor, yo hice esto, yo no creo que me perdone. Y el Señor dice en su palabra, te perdono y me olvido de tu pecado. No, Señor, pero yo te recuerdo otra vez, Señor, mira, yo hice esto. Es como que hay un orgullo otra vez ahí, hasta en eso hay pecado. Decía un predicador, tengo que arrepentirme de mi propio arrepentimiento, decía. Porque otra vez en nuestro arrepentimiento le cuestionamos a Dios su perdón y su misericordia. La palabra de Dios ya nos está diciendo la verdad, pero nosotros otra vez le estamos cuestionando a Dios. Y cuando escuchaste esa buena noticia, vos dijiste, esta palabra es para mí. Yo entiendo que Jesucristo murió, pero hoy entiendo de una manera diferente. No es que murió por todo, murió por mis pecados. Uno se siente identificado de manera personal. Jesús murió por mí. Jesús murió por mis pecados. Resucitó al tercer día entre los muertos para enseñarme que es lo mismo que va a ocurrir conmigo si yo pongo mi confianza en Él, y voy a tener una vida mucho más plena de la que otros tienen en este mundo. Voy a tener problemas porque su palabra misma dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Pero aún en medio de los problemas, las circunstancias, las persecuciones, las enfermedades y las tormentas de la vida, yo voy a poder ser pleno, porque mi vida ya no depende de mis circunstancias, depende de aquel de quien dependen, valga la redundancia, todas las cosas, que es en Cristo. Por lo tanto, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces, prosigo a la meta del supremo llamamiento, para lo cual he sido agarrado por el Señor Jesucristo. Prosigo para adelante en esta vida, dándole la gloria a Dios en todo lo que tenga que hacer. Esa es la convicción y el cambio de mente que recibe una persona que escucha la buena noticia, recibe por medio del Espíritu Santo la convicción de pecado, justicia y juicio, nace de nuevo espiritualmente y está en una vida en Cristo. Hay problemas, hay pecados, hay tropiezos, hay tentaciones, hay pruebas. Como explicaba esta mañana el pastor también allá, la tentación y las pruebas no son la misma cosa. La tentación viene del diablo, la prueba permite Dios para fortalecer nuestra fe, para ver si estamos crecidos y maduros, para que nuestra fe sea aprobada. La tentación viene del diablo para hacerte deslizar y caer y destruir por completo tu vida espiritual y tu vida en todos los sentidos. La Biblia dice que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando te digo vida en abundancia, te estoy hablando de una palabra de Dios, no te estoy hablando de un exitismo humano de que vas a ser poderoso, famoso, rico. Porque la Biblia por lo general no dice eso. Es más, si analizamos la historia del cristianismo a nivel general, vemos que el cristianismo, los creyentes siempre fueron una minoría y por lo general eran muy perseguidos por su radicalidad, pero en medio de todo eso ellos
Cristo era glorificado y a medida que más perseguidos eran, más personas empezaban a hacerse seguidores de Cristo. Aunque la esencia de esta unión es idéntica a aquella unión del pacto original, el pacto original está en el Edén, en Génesis. Habíamos hablado el domingo pasado de la creación. Ahí está el pacto original. Hay una diferencia importante. La unión del pacto entre Dios y Adán se pudo romper porque estaba establecida sobre algo externo a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo une a los pecadores con Cristo, repito, cuando el Espíritu Santo une a los pecadores con Cristo, dicha unión es interna al ser de Dios. Se encuentra dentro de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Cuando un pecador está unido a Cristo, está unido con el Dios Trino en un pacto de sangre del cual no puede separarse por toda la eternidad. Voy a repetir esto. Cuando un pecador está unido a Cristo, está unido con el Dios Trino en un pacto de sangre del cual no puede separarse por toda la eternidad. El Espíritu Santo hace un trabajo interno en el corazón del ser humano cuando él escucha las verdades de la palabra de Dios. Muchos predicadores a veces lanzan el mensaje, o a veces los hermanos en su trabajo están en su día a día y les toca lidiar con compañeros incrédulos, con compañeros que se burlan. Justamente esta mañana estaba hablando con una chica que trabaja en Telefuturo y le pregunté cómo le va a ella en su trabajo, pues es una mujer muy radical en su fe y está literalmente en una cueva de lobos más o menos. Y me contó ahí algunas cuestiones de burla y cosas así que ella deja pasar, pero cada vez que tiene la oportunidad ella lanza la verdad de la palabra. Y a veces vienen los hermanos y dicen, pero yo no le convenzo a la gente de Cristo, no le convenzo de volverse un seguidor, una seguidora de Cristo, y eso es lo que me preocupa, te dicen. Nosotros, ni siquiera los pastores, aunque todos deberíamos de conocer tan bien las Escrituras, o deberíamos de conocer tan bien lo que creemos, que podamos tener la capacidad de persuadir, o sea, convencerle a la gente de que esto es lo bueno, de que esto es lo verdadero, de que acá está la vida. Pero no es siempre el caso. Aún así, no depende de nosotros. Nosotros no somos el mensaje. Nosotros somos el mensajero que llevamos, como ese cartero, famoso cartero que lleva una carta y te entrega en tu casa. Una noticia, una carta, algo que vos tenés que saber. Así es una persona que está entregando la verdad de la palabra de Dios en manos de otra persona. Nosotros, después de haber entregado el mensaje y la verdad de la palabra, solamente tenemos que encargarnos de orar por esa persona que recibió la palabra. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que hace un trabajo interno en el corazón, en la mente de la persona, y trae esa convicción de pecado que dice la Biblia, de justicia y de juicio. Y es eso lo que va a terminar de transformar la vida de una persona. Por ejemplo, a veces se me acercan esposas y me dicen, pastor, mi esposa no va a cambiar, mi esposo no va a cambiar nunca. Yo vengo a la iglesia, él no quiere venir, yo siempre le digo, tenemos que vivir así, tenemos que hacer esto, pero pastor, él no me hace caso. Y yo le dije a una hermana, dijo, Pame, pero realmente no te va a hacer caso tu marido si vos le estás hostigando así todo el tiempo. Menos te va a hacer caso y menos va a querer venir a la iglesia. Y menos todavía si vos le decís, mira, el pastor fulano es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Peor todavía. La Biblia dice que las mujeres van a ganar a sus maridos por su conducta. Y es cierto, hay que expresar verbalmente la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar y tenemos que hablar y actuar conforme a lo que hemos aprendido de las verdades bíblicas. Pero finalmente es tu conducta, hermana, la que va a terminar de cambiarle a tu marido. Son tus oraciones las que van a
permitir y propiciar de parte de Dios las circunstancias para que Él sea verdaderamente transformado y finalmente venga a la casa de Dios y sea un servidor de Cristo. Amén, hermanas. Gloria a Dios. Pero también para los varones. Nuestra conducta es muy importante porque marca la vida de nuestras esposas y de nuestros hijos. Así que es importante ser ejemplo o ser condescendientes con lo que decimos que creemos. Porque hoy en día es muy fácil decir soy cristiano, soy creyente, soy evangélico. Hasta casi está de moda eso. Pero vivir del dicho al hecho, ustedes ya saben. Entonces el pacto que Dios hizo con Adán en el Edén se pudo romper porque estaba establecido sobre algo externo. No coman de este árbol. De todo lo que hay pueden comer, pero de este árbol no van a comer. Comieron del fruto y se pudrió todo a partir de ahí. Pero el pacto de Dios por medio de Cristo está establecido sobre una base interna, que el Espíritu Santo trabaja dentro del corazón del ser humano. Y uno dice, bueno, pero no sé, ¿cómo es esto al final? Porque yo creo que yo le acepté a Cristo, te dicen. Y sí y no. La Biblia dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, este será salvo. Pero creer en el corazón viene primero. Y ese creer en el corazón no es una obra que viene por fuerza humana. Ese creer en el corazón es una obra interna que el Espíritu Santo hace de manera misteriosa, porque nosotros no podemos saber. Y después viene la convicción y a partir de ahí nosotros damos una respuesta y decimos, Jesucristo es el Señor. ¿Me explico, hermanos? Entonces ese pacto que Dios hizo por medio de Cristo con los pecadores, aquellos que le reciben, como dice Juan 1:12, a los que le recibieron y creyeron en Él. ¿Quiénes son los que reciben? Estamos escuchando el mensaje, estamos escuchando la palabra y decimos, esto es para mí, Dios me está hablando por medio de su palabra. Y hay otros que dicen, como opio, estas macanadas, aquí pero a mí me van a tratar de, déjate de hinchar. O si no, yo tengo mucho todavía por hacer en esta vida, más adelante ahora me voy a tranquilizar y me voy a acercar al Señor. ¿Y dónde uno sabe si va a tener para esa oportunidad de acercarse a Cristo? Somos muy soberbios a veces. Entonces a los que le recibieron y creyeron en Él, yo creo que Cristo murió en la cruz. Y es más, creo que fue por mis pecados. Cuando uno tiene esa afirmación en su corazón y creyeron en Él, Dios les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia. Juan capítulo 1 versículo 12. Disolver la unión del pacto entre Dios y su pueblo establecida por Cristo es tan imposible como separar en Cristo su naturaleza humana de su naturaleza divina. Por lo tanto, Pablo pudo escribir con seguridad a los creyentes diciéndoles lo siguiente. Podemos mirar Romanos 8:39, por favor, nuestras Biblias. Romanos 8:39. Desde el 37 leo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en Cristo, estamos unidos a Él y ya nada en este mundo nos podrá separar de Él. Nada. Ni pandemia, ni tu falta de trabajo, ni tu falta de diligencia, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir. Absolutamente nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué significa Señor nuestro? Dueño, curios, dueño nuestro. Todo esto es lo que implica decir que los creyentes están unidos a Cristo por medio de la fe. Sin embargo, esta gloriosa verdad objetiva también debe convertirse en una realidad experimental, experiencial. O sea que esto podemos estar estudiando de manera intelectual, pero no ser una verdadera experiencia en tu vida, en la mía. Nosotros necesitamos que nuestra identidad sea para desarrollar toda nuestra vida en este mundo y para andar en el día a día, porque acá no vivimos 24 horas en la iglesia. En la iglesia venimos 1 o 2 veces por semana, venimos a estudiar la Biblia, venimos a la reunión de oración, pero no vivimos 24 horas en la iglesia. Tenemos una vida laboral, una vida familiar, una vida sentimental, una vida en relación con nuestros hijos, aquellos que somos adultos y los tenemos, una vida con desafíos, con problemas, con situaciones, y ahí es donde debe ser experiencial nuestra unión con Cristo y nuestra identificación con Él. Porque a veces cuando estamos enfrentando circunstancias y desafíos, vemos que realmente en nuestra experiencia pareciera ser que estamos unidos más a nuestras circunstancias que verdaderamente a Cristo. ¿Sí o no? Es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como veíamos esta mañana con mi esposa, la iglesia tiene una gran necesidad. Oración, estudio de la palabra. Oración, estudio de la palabra. Y actuar en base a lo que creemos. Acuérdense de ese verso de Daniel: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Claro, no va a ser todo color de rosa siempre. No vaya a pretender que, qué sé yo, estás enfrentando una demanda judicial y vos sos cristiano y tenés que levantarte todos los días con una sonrisa en tu cara. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tu corazón está arraigado a Cristo y estás convencido que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque el buen pastor cuida de tu vida y de tu familia. ¿Se entiende, hermanos? Entonces esta verdad que estamos estudiando pues necesita ser experiencial para nosotros si queremos disfrutar de la unión con Cristo y de sus benditos beneficios. Objetivamente esta unión se establece cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo espiritualmente, es que esta unión se establece en nuestra vida. Pero esta unión con Cristo es subjetivamente establecida y mantenida por medio del ejercicio de la fe. Solo a través de la fe el creyente puede ser consciente de esa unión con Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aprovecho un poco para recordarles que si hay alguien que dice, bueno, el plan de lectura bíblica que estamos haciendo 1 año completo ya me pasaron por lejos. Ya no estoy al día, ya no sé cómo ponerme al día, ya estoy perdido. Empezá desde mañana, desde el día 1 de febrero. Y después vamos a ver cómo te pones al día con lo que ya no leíste. Pero acoplate desde donde estás. No vayas a tratar de recuperar todo un mes que no leíste. ¿Me explico?
Y si vos decís, bueno, pero poco tiempo tengo para invertir en la lectura en el día, hay una aplicación que quiero que bajes en tu celular que se llama Lectura Pública de las Escrituras. Descarga esa aplicación en tu celular y poné. Es la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV, pero dramatizada, demasiado gusto de escuchar. Así que les aliento a los hermanos que de repente dicen, bueno, yo tengo mucho tiempo durante el día manejando y puedo aprovechar ese tiempo para escuchar mi Biblia. Entonces aprovechá, descargar esa aplicación y escucharlo. Lectura Pública de las Escrituras. Así poné tu buscador y descargar. Entonces la unión se establece cuando somos nacidos de nuevo, pero esta unión con Cristo es subjetivamente establecida y mantenida por medio del ejercicio de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En 10 minutos terminamos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo a través de la fe el creyente puede ser consciente de esa unión con Cristo y disfrutar de sus beneficios. Aunque del lado de Dios esta unión es ininterrumpida, porque Dios es uno y no miente y permanece, es uno solo en esencia, es verdadero y no cambia, dice la Biblia. No hay sombra de variación en él. Por eso esa unión por medio de Cristo es ininterrumpida. Y la evidencia de que Dios deseaba y de que Dios desea esa unión de Cristo con el hombre es justamente que Cristo vino a morir en una cruz y resucitó al tercer día. De lo contrario, no era necesario que Cristo venga. Si uno se anima a pensar y dice, bueno, yo no sé si Cristo realmente, si Dios realmente desea que yo esté unido a Cristo. Si Dios no deseaba que vos estés unido a Cristo, vos no ibas a estar acá, vos no ibas a escuchar el Evangelio y Cristo no iba a venir a morir por tus pecados en una cruz. Solo a través de la fe el creyente puede ser consciente de esa unión con Cristo y disfrutar de sus beneficios. Aunque del lado de Dios, como dijimos, esta unión es ininterrumpida, del lado del creyente, la conciencia y el disfrute de esta unión depende mucho más del ejercicio de la fe. Cuanto más se ejercite la fe de un creyente, más disfrutará de la realidad y el consuelo de estar unido a Cristo. Por lo tanto, el disfrute de esta unión es directamente proporcional a cuánto nos apropiamos de ella por fe. Y quiero mirar con ustedes Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículos 4 y 5. Permaneced en mí. Voy a leer desde el verso 1. Jesucristo hablando a sus discípulos. Jesús, la vid verdadera. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podréis hacer. ¿Cuál es la imagen de este pasaje? Porque no entendemos muy bien qué es lo que es la vid y qué es lo que son los pámpanos. ¿Conocen la famosa parralera de uva? Eso es lo que más o menos podemos ver acá en nuestro contexto paraguayo, ¿verdad? Porque en otros países las uvas son de diferentes tipos. Pero el parral o la parralera o la planta de uvas, eso sería la vid.
Y el pámpano sería la ramita de donde crece el fruto de la uva. Y Jesús está diciendo, yo soy esa planta, yo soy esa vid, y ustedes están unidos a mí. Ustedes son esas ramitas que están unidos a mí. Y solamente unidos a mí pueden recibir todo el alimento necesario para producir los frutos, que son las uvas. Separados de mí se van a secar y se van a morir. No pueden hacer nada. No hay posibilidad de crecimiento separados de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Repito, en Juan 15, Cristo insta a su pueblo en amor a permanecer en Él, diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cristo deja muy en claro que desea que los creyentes vivan estando completamente conscientes y en el consuelo de esta unión. Por lo tanto, es sumamente esencial que los creyentes ejerciten nuevamente su fe en el Señor Jesucristo y en su obra consumada cada día. Por eso practicamos algo llamado la Santa Cena también, que dicho sea de paso, les pido, hermanos, que espiritualmente esta semana ordenemos nuestra vida, pidamos perdón, confesemos nuestros pecados a Dios, y para venir a consumir el domingo que viene la Cena del Señor de la mejor manera. ¿Por qué practicamos la Cena del Señor? Es un mandato, en primer lugar, está en la Biblia. Pero en segundo lugar, los seres humanos somos muy fáciles para olvidar las cosas. Constantemente tenemos que tener un recuerdo de algo, porque si no nos olvidamos. Hasta irnos a nuestro trabajo nos vamos a olvidar si no ponemos una alarma despertador. Entonces, justamente para recordar que el cuerpo de Cristo fue partido por nuestros pecados y la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados, practicamos algo como la Cena del Señor. Una identificación del creyente con Cristo es su bautismo, porque al entrar a las aguas bautismales él se identifica con la muerte de Cristo, y al salir de esas aguas él se identifica con la resurrección de Cristo. La obra consumada de Cristo tenemos que recordarla cada día. Habrá momentos en los que ejerceremos esta fe sin estar emocionalmente implicados. ¿Qué significa eso? Probablemente las circunstancias van a ser tan duras muchas veces que no vamos a estar tan felices de ser seguidores de Cristo emocionalmente. Pero si estamos realmente alimentados espiritualmente con la palabra de Dios, con la oración, formando parte de una comunidad de fe como lo es la iglesia, nuestra fe va a ser tan fuerte que nuestras emociones a veces no va a depender de nuestras emociones nuestra vida espiritual. ¿Me explico? Porque a veces estamos tan flacos espiritualmente que apenas un viento ya nos derriba y ya no queremos saber nada, y ya no nos queremos luego ir a la iglesia, ya no queremos luego orar, y ya no queremos luego leer la palabra, siendo que ahí es donde más, con mucha más fuerza, tenemos que hacer eso. Ya no queremos luego pedir ayuda ni oración, ni contar nuestra situación en la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente estamos espiritualmente flacos. Y la Biblia dice que tenemos que, como mencionamos hace rato por el caso del pastor Wesley, llevar juntos nuestras cargas. Amén, hermanos. Tengo un minuto para terminar. Entonces habrá momentos en los que ejerceremos esta fe sin estar emocionalmente implicados en ella, incluso en la ausencia de los dulces y tiernos estados de ánimo que tanto disfrutan los hijos de Dios. En tales momentos no nos sentimos unidos a Cristo, pero por fe abrazamos la verdad de que, a pesar de eso, estamos unidos a Él. Qué bendición es cuando vivimos cada vez más por fe y no por los sentimientos. Es pues, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La pregunta es,
¿Sabes si estás o no unido a Cristo, a este Cristo precioso? ¿Sos consciente? ¿Estás unido a Él? ¿O tenés dudas acerca de tu unión con Cristo? Si tenés dudas acerca de tu unión con Cristo, es un tiempo oportuno para que esta misma noche vos te tomes la oportunidad de hablar con Él, de venir a Cristo. Él no te rechaza. La Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa lo que hayas hecho, no importa si sentís culpa, no importa si sentís condenación, pero es un tiempo oportuno para que cuando te vayas a tu casa puedas hablar en privado con el Señor Jesucristo y le cuentes tu situación, o le expreses tu corazón y le invites a ser tu Señor y Dios. Ya Él estará trabajando en tu corazón. Si lo estás, serás irresistiblemente atraído a Cristo, a abrazarlo por la fe, a ser progresivamente conformado a su imagen y a estar cada vez más seguro de tu unión con Él. Si esto de alguna forma describe tu vida, continúa viniendo a Cristo y permaneciendo a Él. Al hacerlo, disfrutarás más y más de tu unión objetiva con Cristo y entenderás cada vez más lo que Pablo quiso decir cuando escribió Romanos 8:1. Con esto termino. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos ponemos en pie y oramos.